Seré breve porque no quiero robarle tiempo a la tertulia en la que estoy seguro se presentará una imagen más amplia de la personalidad de Andreas Faber-Kaiser. ¿Qué entiendo por escritor maldito? Un escritor maldito es un autor que no les interesa a los grandes editores, es decir, a los comerciantes de la letra impresa, a los que no les importa mucho el contenido del libro y sí el dinero que les pueda producir. No les interesa y además le tienen miedo. No les interesa porque no les va a dar dinero y le tienen miedo porque les puede traer problemas con las autoridades civiles, militares o eclesiásticas. Y esto podría redundar en sus finanzas, que en fin de cuentas es la parte más importante de su empresa cultural. Un escritor maldito es un autor que no escribe bobadas para el consumo del marujerio, que compra lo que anuncia la televisión. Un escritor maldito es alguien que desesperadamente y con mucha frecuencia en solitario trata de desentrañar el fantástico enigma que se llama vida. Un escritor maldito es un ser molesto para las autoridades, porque pone a la gente a pensar, y las autoridades prefieren que las gentes no piensen, porque así seguirán ciegos ante sus injusticias y mentiras y continuarán dándoles borreguilmente el voto. Un escritor maldito es alguien que no escribe novelas porque se ha dado cuenta de que la existencia de cada hombre es una pura novela y de que la vida concreta de la mayoría de los humanos supera con mucho la imaginación de los novelistas. Un escritor maldito es un filósofo que se rebela contra los grandes mitos y contra las tradicionales patrañas religiosas, sociales y pseudocientíficas. Y por eso los espíritus de mente cerrada, aun con títulos universitarios, los ven como enemigos de la sociedad. Un escritor maldito es un buscador de misterios, un ser que no se contenta con las explicaciones oficiales a tantas incógnitas como nos rodean. Un escritor maldito es de ordinario un idealista y por lo tanto un mal comerciante y a veces un pésimo comerciante. Y por eso los mercachifles de la letra impresa se aprovechan de él y le roban todo lo que pueden. Indudablemente, el querido Andreas era un autor maldito, porque cumplía todas estas condiciones, algunas de una manera eminente. Era rebelde por naturaleza. Era librepensador, era independiente y no quiso nunca acogerse al cobijo fácil de alguna institución que le pusiese un arnés a su pensamiento. Era un audaz buscador del misterio y por eso se metió solo en las selvas del Amazonas y por entre las perdidas islas del Pacífico. Era profundo y le inquietaba el porqué de la vida humana y hasta de un posible más allá, pero no admitía las infantiles explicaciones que a estos temas fundamentales le dan los diferentes credos religiosos. Coincidíamos ambos en considerar a la raza humana como dependiente de otros seres más inteligentes que desde las sombras y de una manera disimulada, valiéndose de testaferros humanos colocados en puestos de poder, la gobiernan y la usan para unos fines que nos son totalmente desconocidos. Y sin habernos puesto de acuerdo, coincidieron en el tiempo la salida de su libro El muñeco humano y del mío La granja humana, en las que por caminos diferentes llegamos a la misma conclusión. La conclusión de Charles Fort, de que la raza humana pertenece a alguien que no es precisamente el Dios cristiano. Ambos libros pasaron prácticamente inadvertidos. El suyo, publicado por una pequeña editorial, a pesar de ser muy superior a otros que obtienen gran publicidad, no encontró eco en los medios de comunicación, más atentos a los cambios de pareja de las vedettes y a las mentiras cotidianas de los políticos. El mío, publicado por Plaza y Janés, fue retirado rápidamente del catálogo, a pesar de haber necesitado de una rápida impresión
que por cierto fue hecha sin mi permiso e impagada por la tramposa editorial. Y aquí quiero hacer un paréntesis para los que dicen que nosotros nos enriquecemos con estas cosas. Primero, el que quiera vivir de lo que escribe, no sé, tiene que pedirle mucho a Dios, porque vivir hoy de lo que se escribe es totalmente imposible. Pero miren, yo hoy día, por ejemplo, dicen, si cobramos porque vamos a algún programa de televisión. Sí, hoy día yo ya me he cansado y estoy harto de que solo cobren los bailantes y los cantantes. Cantidades astronómicas cuando los programas culturales todos son gratis. De modo que ahora me llaman a mí de cualquier televisora, cualquier emisora. Yo hago muchas excepciones, por ejemplo, hoy estar aquí, ¿verdad? Y muchas otras. Pero me llaman de alguna televisora y digo descaradamente, ¿pagan o no pagan? No pagamos un programa cultural, pues llamen a su abuela. Ya estoy cansado de que solo los bailantes y además unas cantidades astronómicas les pagan. Y uno va a decir todo lo que le ha costado. Yo he cruzado el Atlántico, mi mujer lo sabe, creo que son 86 veces. 86 veces he cruzado el Atlántico buscando estas cosas y quieren que se las regale uno. Yo me cansé ya y por eso cobro, y lo digo tranquilamente. Y además quiero rebelarme contra una frase que creo que es terrible del Evangelio, que ha hecho mucho daño, nos ha metido muchos complejos. Bienaventurados los pobres. Yo a esa frase, con mi cerebrito, digo, a quien sea, hay poco tiempo, si me aplauden, como lo van a tener que hacer muchas veces, por eso es mejor que no. Yo a esa frase me rebelo contra ella y digo, Señor, a los pobres siempre los ha partido un rayo. Por eso vamos honestamente, sin pisar a nadie, sin piratear encima de nadie, vamos a hacer dinero, porque con el dinero, señores, y el que no lo haga así es un memo, con el dinero lo que ustedes pueden hacer es comprarse la libertad, que es lo que yo trato. En cuanto al fenómeno ovni, Faber-Kaiser no se quedaba en las ramas porque no tenía el prurito del cientifismo que aqueja a tantos de los llamados ufólogos, ni temía relacionar sus modernas manifestaciones con las innumerables que ha habido a lo largo de la historia humana. Y no solo las relaciones, sino que las relacionaba, sino que las identificaba, incluyendo entre ellas muchas de las visiones y apariciones a las que erróneamente la humanidad les ha dado una connotación de sobrenatural o divino. Cito sus palabras. La lista de tales avistamientos en todo el mundo y en todas las épocas prueba que la actuación y la intervención de una o varias inteligencias, fíjense bien que él hacía una cosa que no hacen la mayoría de la gente que habla de los ovnis, los extraterrestres. ¿Cuáles de ellos? ¿Por qué? Porque hay una enorme cantidad de extraterrestres, o ya vengan de donde vengan, no me interesa eso ya. Y por eso hay que saber distinguir y por eso hay que caer en la cuenta de su enorme disparidad en la manera de actuar, de modo que intervención de una o de varias inteligencias distintas a la nuestra forman parte integrante y continuada de la historia de la humanidad. Siempre han estado ahí. A la que añade Andreas en otra parte, comparando y relacionando entre sí los datos que la historia nos ofrece, se llega a la conclusión de que bajo el disfraz de la divinidad, otras razas cósmicas vienen empuñando desde siempre las riendas de nuestro destino en un juego que el ser humano, siendo elemento clave del mismo, solamente es capaz de atisbar, sin llegar a comprender ni su real dimensión ni su significado. Esto es la clave de todo. Y yo hace años que he dicho, somos peones en un ajedrez de gigantes. Ahora nos han dicho que somos los reyes de la creación y no lo hemos tragado. Personajes, sigue Andreas, personajes como Jesús de Nazaret, Buda, Mahoma, Carlomagno, Hernán Cortés y tantos otros pierden su carisma individual, divino o heroico para mostrarse como simples piezas en el engranaje de una descomunal manipulación planetaria. Esto es el eje de todo. Esto es el fondo del fenómeno. Y el que no entienda esto anda por las ramas y se va a entretener con los casitos. Los casitos van a seguir sucediendo. Termina aquí la cita. Admitir esto es ir directamente a la médula de todo el fenómeno ovni y a su explicación radical. Y mientras la ovnilogía
y las grandes autoridades del planeta y la masa de los seres humanos no lo admitan, y mientras la humanidad entera no se rebele contra esta situación, seguiremos siendo un triste rebaño de borregos semirracionales, inconscientemente dirigidos por unos seres suprahumanos que nos tienen distraídos con creencias religiosas diversas y enzarzados en continuas peleas entre nosotros, y que no nos dejan evolucionar para así tenernos permanentemente a su servicio. Admito que los hay positivos, sí, pero de los gente buena yo nunca me he defendido, yo me defiendo de los que me quieren fastidiar. Naturalmente, las grandes autoridades del planeta, que sin darse cuenta son los testaferros de estas inteligencias suprahumanas y los cumplidores inconscientes de sus estrategias, están interesadas en que las cosas sigan igual y en que la humanidad no se entere de la gran verdad, porque ello supondría el fin de sus posiciones de privilegio. En mi libro La Granja Humana yo pongo un ejemplo que no lo pone aquí Andreas. Hitler, estudien la vida de Hitler, y era un títere, era un gran contactado de lo que le decían los de arriba. Y así hizo lo que hizo, engañado. Esta es, en el fondo, la razón de todo el encubrimiento y de todo el secretismo que reina en torno al fenómeno ovni, y a la explicación de todo el enorme esfuerzo que las altas autoridades mundiales llevan haciendo durante algo más de 40 años para que la humanidad siga ignorando la presencia de otras inteligencias no humanas en nuestro planeta. Y en este particular tenemos que decir que los grandes medios de comunicación o se han dejado engañar como chinos o se han vendido interesadamente haciéndose cómplices de la gran traición de la megaciencia y de los políticos. Cuando no hace mucho tiempo en Inglaterra aparecieron aquellos dos payasetes diciendo que ellos eran los que hacían los misteriosos círculos que aparecían en los campos de trigo y alfalfa, los grandes medios de comunicación, que tan reacios son para publicar cualquier cosa que se refiera al fenómeno ovni, inmediatamente se prestaron a propagar la estúpida noticia. Dio la impresión de que todas las agencias de noticias del mundo obedecían a una orden, pero posteriormente no quisieron reconocer la falsedad de la información que tan irresponsablemente habían publicado. Comenté con Andreas por teléfono esta noticia y estuvo totalmente de acuerdo conmigo en considerar como un ejemplo típico de manipulación mundial de la opinión pública. Recuerdo aquí, no sé quién era, en la televisión española, por supuesto, con qué sonrisa lo decía, se había descubierto ya el secreto de aquellas cosas, cuando nada más a oírlo yo dije, pero qué cretinada más grande, no tenía idea de lo que decía, círculos que aparecían a 100 kilómetros de distancia en la misma noche, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En cuanto a la posición de Andreas ante la ciencia engreída y despreciadora, tengo que decir que compartíamos un punto de vista totalmente coincidente. La megaciencia no solo no admite el arcano o cualquier cosa que suene a trascendente, sino que, aprisionada en sus propias teorías y postulados míopes, no tiene posibilidad de admitirlo. Y por eso desprecia a todos los que, como Andreas, intentan sobrepasar las limitaciones de los conocimientos de la lógica humana. Un ejemplo, el muy culto catedrático de la Universidad de Oviedo, señor Gustavo Bueno, al que ustedes puede ser que hayan visto en la televisión porque actúa muchas veces y es un hombre cultísimo, en su libro El animal divino, un profundísimo ensayo sobre una filosofía materialista de la religión, por seguir ciertos principios filosóficos demasiado exclusivamente humanos, es incapaz de trascender la embrionaria racionalidad humana y de llegar a esas otras realidades de las que estamos hablando. Aunque para ello tenga que dejar de lado verdades evidentes de las que hoy no podemos tener duda alguna, como es la presencia en nuestros cielos de objetos volantes tripulados por seres inteligentes no humanos. ¿Y por qué sabemos que están tripulados? Por las cosas que les vemos hacer. No puede dudarse de que alguien está dentro que tiene inteligencia cuando ves a ese aparato hacer las cosas que hace. Pero ellos, que son tan inteligentes, no llegan a dar ese saltito que hay que hacer, esa deducción. Y ya va siendo hora de que perdamos el complejo de que hablar de los ovnis no es científico y de que solo los científicos son capaces de distinguir lo verdadero de lo falso. El profesor Gustavo Bueno, en su libro El animal divino,
irremediablemente caen en la anticientífica actitud de negar el testimonio de millones de testigos altamente cualificados. Como yo decía el otro día en la televisión, dígame, ¿qué prueba tiene usted de que el hombre ha estado en la luna? Y nos cogió un poco de sorpresa. No hay más que una prueba, es el testimonio humano. ¿Y qué más? Y papeles, muchos papeles. No hay más. Pues mira, eso mismo tenemos los que defendemos a los hombres. Testimonios humanos por millones. Y luego papeles. ¿Y qué papeles tienen ustedes? Yo les digo, mire, radar del ejército belga. Esto es radar tan bueno como el de ustedes. Pero ¿qué va? No lo admiten. Solo ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Le pasa al ilustre profesor Gustavo Bueno lo que le pasa en ocasiones a los jueces, que por tener que atenerse a lo que dice la ley, se ven obligados a dar una sentencia injusta. Esto se pasa muchas veces, la ley dice eso, y este señor es inocente. Pero señor, usted sabe, sí, este fue el que lo hizo, pero la ley me obliga a hacer esta estupidez. En nuestro caso, por seguir principios lógicos y epistemológicos, se llega a un error. Pero a eso tenemos que objetar que amicus Plato, sed magis amica veritas. Perdónenme el escupitajo latino este. Soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. La complejidad del cosmos no está aprisionada por la infantil lógica humana y la supera infinitamente. Como ellos dicen, no pueden llegar por las distancias. Luego, si no pueden llegar, no están aquí. Es imposible que estén aquí. Yo digo todo lo contrario, también usando mi cabecita. Están aquí, porque los he visto. Luego, pueden llegar. ¿Cómo? Yo no sé cómo pueden llegar, pero llegaron. Por eso, los libros de Faber-Kaiser, Las nubes del engaño o El muñeco humano, siendo acientíficos, no anticientíficos, sino acientíficos, usan su cabeza al margen un poco de la metodología científica, van mucho más lejos y están más cerca de la verdad que los libros que algunos escriben para negar la existencia de los ovnis, o los escritos de algunos ufólogos científicos, que no se sabe si van o vienen y que no tienen ni idea de dónde está hoy la esencia de la investigación del fenómeno. Mire, hoy el fenómeno ovni ya no es, a mí ya no me interesan, por supuesto, ni los avistamientos, ni los aterrizajes, ni siquiera si hay hombrecitos guardados, que hay cientos de ellos, ¿verdad?, guardados en frío, en esta base, en la otra, eso ya no me interesa. Mire, hoy el fenómeno ovni es un fenómeno, primeramente, de política, es de alta política. Las grandes autoridades del mundo no saben qué hacer con esto, con esta terrible verdad que tienen en las manos, que se les está yendo de las manos. De modo que primero es un problema político. Segundo, es un problema ideológico. ¿Por qué? Porque aunque algunos científicos como Ruiz de Gopegui el otro día en la televisión lo negaran, la idea, el conocimiento para la humanidad de que realmente hay unos seres ahí que no son humanos es terrible para la humanidad. Primero, para lo religioso. Es ácido sulfúrico para las creencias religiosas. Para mí lo fue. En cuanto yo empecé a pensar, ¿y esos no están redimidos? Y esa gente que es Jesucristo para ellos. Y esa gente cree en la Biblia. Y a mí se me desmoronó todo, absolutamente, cuando me convencí de que realmente había unos seres inteligentes que no eran humanos. Se vino al suelo todo el tinglado religioso. Segundo, para los militares, se caen de vergüenza al ver cómo se han caído. Cuando vinieron sobre Washington el año 50 y pico, no hubo escuadrillas de ellos. Fueron allá los aviones y esos hacían así, se iban para arriba. Y los pobres aviones con la lengua afuera volvían a buscar gasolina. Y bajaban los ovnis otra vez. Y volvían a subir, se iban para arriba y se rieron de ellos. Y al poco tiempo, a los pocos años, volvieron a repetir la dosis otra vez. Y eso para los militares admitir, por eso están siempre en Estados Unidos, que es donde se cuecen ahora las cosas, esta de los ovnis, es la National Security, la seguridad nacional que invocan siempre los militares, como si no fuera la más grande amenaza a la seguridad nacional ellos mismos. Pero siempre están hablándonos de la seguridad nacional, ese cuento que ya no se lo traen ustedes nunca. ¿Qué más? Para la ciencia no sabe cómo explicar cómo es posible que hayan andado desde la estrella más cercana que está a tantos millones de años luz. Empiezan a echar cuentas, porque se imaginan sus cohetes caminando por ahí echando humo por detrás, y no tiene otra manera de hacerlo. Es decir, que viene todo al suelo. Por lo tanto, hoy el problema ovni, el fenómeno ovni, es un problema ideológico. ¿Cómo se resuelve eso? Es un problema filosófico. Tercer nivel, el problema ovni, ¿qué es? Es un problema vital. ¿Cómo vamos a reaccionar la humanidad? ¿Cómo va a reaccionar ante eso? ¿Qué tenemos que hacer?
Y no quiero entrar más a fondo en esto porque es terrible. Cuando la humanidad se dé cuenta de que estamos siendo invadidos, no con cañonazos, no van a dominar, no. Con esto, va a ser terrible. Yo cada vez que veo 100.000 jóvenes ante un gorila que está con una guitarra en la mano, dale que das, y 100.000 jóvenes ahí, y los he visto muchas veces porque estuve al día siguiente del primer gran festival multitudinario que fue en Woodstock. Al día siguiente fui yo allá y me quedé pasmado con todo aquello que vi allí. Yo digo, aquí ciertamente está habiendo una invasión. Lo que pasa es que algunos van a tardar todavía años en darse cuenta de eso. Esto fue un paréntesis. Y como ya solo me queda una página y media, de modo que tranquilícense. Como dijimos al principio, los autores malditos escriben de lo que otros no se atreven. Ponen el dedo en la llaga y van a la raíz de los problemas y a los problemas radicales. Y por eso son molestos para las autoridades. Estas odian los problemas porque pueden sacar a la luz secretas verdades que tienen el poder de alborotar al pueblo y poner en peligro sus puestos de privilegio. Y yo tengo que decirles honradamente que yo ya no creo en las autoridades. No creo, no en las pequeñas pueden ser honestísimas, pero las grandes autoridades, cuanto más arriba, menos creo en ellas. Y en las altísimas, de ninguna manera. Ni las militares, ni las civiles, ni las judiciales, ni ninguna. ¿Por qué? Porque a mis 71 años, yo he llegado a esta cosa. Para llegar en puestos muy altos, tienes que estar o llegar corrupto o si no, te van a corromper allá arriba. Pero si eres un hombre honesto, o te decapitan por el camino o no puedes llegar arriba. O te matan cuando estás arriba. Y es así. Y yo que he vivido en muchas naciones diferentes y he visto realmente las interioridades de la política y de la Santa Madre Iglesia. Pero qué barbaridad, qué cosa más terrible. ¿Quieres ver si un hombre realmente es un hombre que ha evolucionado y que tiene una columna vertebral como tiene que tener? Dale poder. Déjalo y vuelve al cabo de 2 años. Y probablemente lo encontrarás inflado como un sapo. Ya se cree alguien. Tenemos los grandes ejemplos aquí en nuestra patria. Autoridades civiles que empezaron diciendo esto, ¿cómo les trata? Autoridades económicas, autoridades militares, todo el mundo está pringado. ¿Y por qué? Porque es que es terrible. Y es que las autoridades son malas, no es el que el poder las corrompe. Es un ácido que poca gente tiene la capacidad de aguantarlo y de digerirlo. Y por eso yo, honradamente, de las grandes autoridades no me fío un pelo. Este es otro paréntesis. Murió Andreas. Y los grandes medios de comunicación, tan atentos a las payasadas de los políticos y de los famosos, no dijeron nada. Y curiosamente, el mismo día de su muerte, en ese mentidero gubernamental llamado Televisión Española, que derrocha de una manera tan descarada nuestro dinero, en pleno telediario del mediodía y como parte de las noticias culturales ese mismo día, se dijo textualmente que la Martirio había cambiado su juego de peinetas. Ese mismo día. Eso es, para los genios que dirigen aquel medio de comunicación, una noticia cultural. Nada de extraño tiene que la muerte de una persona como Andreas no significase nada para ellos. Y las páginas de los grandes diarios dedicadas a la cultura, que con tanta frecuencia nos dan noticia cumplida de pintores mamarracheros, o de rockeros antisociales cargados de cocaína, que yo sepa, no tuvieron una palabra para glosar las ideas de un hombre como Andreas. Y es que las ideas fundamentales de Andreas iban a contrapelo de las tradicionales de esta sociedad. A lo mejor, no sé, el diario de Vitigudino, en la provincia de Salamanca o por ahí alguno, dijo algo, pero los grandes diarios no dijeron, que yo sepa, no dijeron nada, están atentos a otras cosas. Yo me quedo pasmado viendo cómo la gran prensa en el mundo entero se ha dejado engañar o ha sido comprada por las grandes y tenebrosas autoridades que rigen este planeta para ignorar sistemáticamente todo aquello que pueda hacer despertar a la humanidad. No solo en esto, poquito, sino en muchas otras noticias en cuanto pueden hacer despertar a la humanidad a esta gran verdad de que nosotros somos una granja. Es bárbaro, te encontrarás con los militares como yo me los he encontrado. Científicos engreídos, militares abusadores y prepotentes, políticos mentirosos y rateros,
y eclesiásticos fanáticos y fanatizantes eran 4 tipos de personas especialmente detestadas por él. Y sus ideas chocaban frontalmente con las defendidas por estos 4 estamentos de la sociedad. Sus ideas molestaban a los científicos porque cuestionaban algunos de sus postulados y, sobre todo, cuestionaban el servilismo y la gran traición que la megaciencia le ha hecho a la humanidad, al ponerse al servicio de la paranoia militar y belicista. Los grandes genios de la humanidad, inmediatamente vienen los militares o los agarran, y algunos se han retorcido. Por ejemplo, no quiero caer en ejemplos ahora. Al principio de la bomba atómica hubo científicos que dijeron no y se fueron, pero otros siguieron trabajando con ellos. La mayor parte de la humanidad no estaría tan atrasada como está si los grandes cerebros científicos hubiesen puesto tanto empeño en mejorar las condiciones de vida de los pueblos como lo pusieron en fabricar armas sofisticadísimas o bombas atómicas o secretas y terribles armas químicas y bacteriológicas. ¿Cómo es posible que en un planeta con tan enormes océanos haya millones de personas que llevan una vida miserable por falta de agua? Es posible porque la megaciencia, en vez de haber dedicado sus conocimientos y sus esfuerzos a descubrir métodos fáciles y baratos para desalinizar el agua del mar, que es una cosa que se puede hacer con el dedo meñique, se ha puesto al servicio de los militares para realizar tareas mucho más difíciles, mucho más costosas y, sobre todo, mucho más perjudiciales para la humanidad, como es la fabricación, mediante la tecnología más avanzada, de un armamento capaz de destruir a toda la humanidad. Esta es la gran traición de la megaciencia. Andreas era especialmente sensible a este tema, del que hablé con él en más de una ocasión. Su antimilitarismo era radical. El abuso de los grandes y de los prepotentes, de los que no dejan crecer, ni opinar, ni siquiera defenderse a los demás. La idea de que todo puede arreglarse con la violencia de las armas. Recuerdo un día que, conversando en un receso del Congreso de Costa Rica, me decía: ¿quién librará a nuestra sociedad de los militares, y más que de sus personas, de la mentalidad militar? Eso de que no podamos vivir sin tener grandes ejércitos y estar amenazándonos unos a otros. Y recuerdo que me adujo de memoria la cantidad de dinero que en el presupuesto de aquel año el gobierno español iba a dedicar a las Fuerzas Armadas. ¿Qué diría en la actualidad si supiese que la colaboración española para la fabricación del caza europeo es de 800.000 millones de pesetas? Usted no tiene idea de lo que es, señor. Y que cuando esté fabricado, cada uno de esos aparatos nos va a costar 7.000 millones de pesetas. Aviones que el mejor uso que se pueden tener es pudrirse sin que hayan servido para nada. ¿Por qué en vez de comprar hace unos años 70 aparatos, no sé si F-14 o F-16, con un precio que sobrepasó los 500.000 millones de pesetas, no se compraron solo 50 en vez de 70, y hubiese sido más que suficientes? Y con el dinero sobrante se hubiesen podido comprar 2.000 aviones y helicópteros para apagar incendios forestales. La de los incendios es una verdadera guerra en la que salimos derrotados todos los años, y no las guerras hipotéticas de los estrategas militares. Para estas gastamos todos los años miles de millones. Vamos a comprar ahora, creo que son F-18, otros 70 o algo por el estilo. Y en cambio, para aquellas que sí son reales, los incendios forestales, por ejemplo, hay solamente unos cuantos aviones viejos. Los carísimos y velocísimos F-16 y F-18 solo nos servirán para cuando nos invadan los portugueses. Pero para apagar incendios no sirven los F-18. Van demasiado rápidos. Hoy, en nombre de Andreas, repito, aunque mi voz resuene en el desierto, ¿quién nos librará de la mentalidad militar? A la humanidad, no solo a nosotros. ¿Quién logrará que todo el dinero que en el presupuesto se dedica cada año a inútiles ejércitos se dedique a algo que sea realmente útil a la sociedad? Y decir que en el mundo entero, naciones que tienen un presupuesto misérrimo, la mitad del presupuesto es para lo militar. Andreas pensaba así, y lo decía, y lo escribía. Y por eso era un escritor maldito.
En cuanto a las creencias religiosas, Andreas era también radical. Creo que nuestra amistad se originó con nuestra coincidencia en esto. Para él, respetando la libertad de cada persona a creer en lo que quisiera, la mayoría de las creencias religiosas eran un arnés para la inteligencia y sobre todo aquellas que se refieren al más allá. Conociendo mi pasado jesuítico y mi manera de pensar actual, cuando aún no nos conocíamos me invitó a escribir una serie de artículos en su revista Mundo Desconocido, titulada aquella serie Uso mi propio cerebro, en la que yo describía cómo había sido la metamorfosis de mis ideas religiosas. Y fue entonces cuando me sugirió que escribiese un libro titulado De jesuita a hereje. El libro está escrito hace tiempo ya, pero mi exceso de movilidad no me ha permitido sentarme a retocarlo. A Andreas, distando mucho de ser un creyente, le intrigaba mucho la figura de Jesús de Nazaret, al ver su enorme influjo en la historia de los 2 últimos milenios, y fruto de esta curiosidad fue su libro Jesús vivió y murió en Cachemira, por el que, como era de esperar, sufrió acerbas críticas de los creyentes. Indudablemente hace falta mucha valentía y mucha audacia para atreverse a enjuiciar de una manera tan diferente a un personaje tan respetado, por el que muchos están dispuestos a dar la vida o a quitársela a otros. Pero ya es hora de que nos atrevamos a enjuiciar libremente y sin miedos a un personaje que, si bien ha tenido en la historia de la humanidad una enorme influencia, esta dista mucho de ser todo lo positiva que los historiadores creyentes nos han hecho creer. Muy al contrario de lo que estos hacen, que creen a ciegas porque la propia fe no les permite dudar, Andreas, como era en él costumbre, se documentó a fondo y viajó a la India para conocer directamente los hechos sobre los que iba a escribir. Y Andreas se nos fue. Y no hay en nuestra desquiciada sociedad suficientes escritores malditos como él, o de su talla, para desenmascarar tantas mentiras oficiales y tantos estúpidos tópicos sacralizados que mantienen entontecida la mente de las masas. Tópicos intencionadamente mantenidos por todo tipo de autoridades que le han cogido el gusto a sus poltronas y no las quieren abandonar. En toda sociedad hay siempre muchos síndromes tóxicos, que pueden llamarse promesas electorales, dogmas religiosos, principios jurídicos, fondos reservados, seguridad nacional, patriotismo sagrado, secretos sumariales, postulados científicos, venerables tradiciones y toda una serie de nombres rimbombantes que siempre estarán necesitados de algún autor maldito que se atreva a hablar de ellos y a dejar al descubierto la podredumbre o la estupidez que encierran, aunque con ello probablemente se va a jugar la vida también. Y esto sin esperar ningún premio literario, ni el reconocimiento de la sociedad y a veces ni siquiera la justa retribución de sus derechos de autor. Andreas se nos fue y no habrá ninguna autoridad que le dedique alguna calle o plaza, porque para eso hay que ser general o político, y Andreas repudiaba ambas profesiones. Andreas se ha ido. ¿A dónde? No lo sé. Eso solo lo saben los fanáticos religiosos. Dediquémosle nosotros un aplauso caluroso a este gran hombre y gran amigo que se nos fue. Sapigueu que en aquest mateix moment estic amb vosaltres, relaxeu la vostra ment i visualitzeu mentalment la persona, l'objecte, el fet o l'acció que voleu potenciar. Penseu, visualitzeu i demaneu.
Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver, señor Freixedo, 2 o 3 preguntas muy rápidas y concisas. Cuando usted alude que las supuestas entidades se sirven de nosotros, ¿en qué manera se sirven de nosotros? ¿Podría especificar de qué manera se sirven o intentan servirse? Si es a través de manera mental, a través de físico, ¿de qué manera? A ver si puede ser un poco más explícito. Segunda pregunta, cuando alude también usted que tienen un gran interés para impedir saber la gran verdad o la verdad, ¿a qué verdad se refiere usted también? Puede ser más explícito. La verdad que supuestamente tienen interés de que no sepamos. Y la tercera pregunta es, vamos a ver si por una por todas sabemos si Andreas Faber-Kaiser se nos fue o lo han echado. Vamos a ver qué pasa aquí. Parece que pues no ha pasado nada. Se ha ido, pero ¿de qué manera se ha ido? Vamos a ver, que nadie se rasgue las vestiduras, si hay pruebas de que se ha ido o lo han echado o lo han ido echando. Porque parece ser que Andreas Faber-Kaiser últimamente se estaba reponiendo de una supuesta enfermedad y de golpe porrazo desaparece y sin más ni más pues se nos va. ¿Se nos va o lo han echado? Esta es mi pregunta. Vamos a ver si se empieza a decir cosas, porque parece que aquí no ha pasado nada. ¿Hay miedo? ¿No hay miedo? ¿Qué pasa? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Se pueden decir nombres? No se pueden decir nombres. Ustedes tienen las manos atadas, pues díganlo y entonces ya me callo y sin más. Gracias. Bueno, pues vamos a ver. Primero, intentar brevemente, porque voy a ser muy breve en las contestaciones a una cosa larguísima, es muy difícil. Primero, ¿de qué manera se aprovecha? No se olviden de lo que les dije antes. El que crea, hable de los extraterrestres y los ponga todos en un bando, está perdido. ¿De qué manera? Pues unos se aprovechan de una manera y otros se aprovechan de otra. Cuando vienen, por ejemplo, y dejan sin luz a toda una nación entera, como hicieron con Honduras, y a la mitad de Nicaragua, en ese momento esos querían fuerza eléctrica. ¿Para qué? A lo mejor para hacer, qué sé yo, un postre. No sé para qué la querían, pero de hecho lo hicieron. Entonces, en los casos que ustedes ven que se llevan animales, ¿verdad?, pero en cantidades tremendas, no en las quimbambas, aquí en España también, hasta el sesudo, el serísimo periódico El País, lo ha dicho a veces, por supuesto no dice que son extraterrestres, pero yo sí sé que son, ¿verdad?, ciertos, ¿verdad? Bien, en ese caso quieren ciertas vísceras de esos animales, ¿verdad? Cuando se meten a hacer, qué sé yo, experiencias genéticas con mujeres, y para eso lean, ¿entienden? Lo que tienen que hacer es que si se enteran de un problema, lean, entérense, documentense. Pues quiere decir que otros están haciendo experiencias genéticas. Cuando se comunican con tanto contactado que de repente le dicen, para mí, con la mayor parte, están jugando con esas pobres gentes. Cada uno hace lo que quiere, ¿entiende? Algunas son cosas puramente físicas y otras cosas son puramente psíquicas. La mayor parte son psíquicas. Y de eso hay una enorme abundancia de documentos, una enorme. El que no lo conozca, pues que empiece a documentarse. Segundo, ¿de qué verdad se trata? La verdad fundamental hoy día, como les dije, es hasta qué grado los gobiernos de este mundo, y al decir gobierno no me refiero solo al norteamericano, el gobierno inglés está también completamente metido en esto, y los gobiernos de 6, 7, 8, 9 naciones, por ejemplo, los australianos están muy metidos en esto también, porque allí han trabajado de una manera especial. Claro, ustedes, ¿y cómo han trabajado? Mire, en el medio de Australia, y esto no es que lo haya sabido ahora, por cosas que he sabido muy recientes en Puerto Rico, las sabía desde hace mucho tiempo. En Australia, en el medio de Australia, hay unas cavernas hechas probablemente eran inicialmente naturales, pero luego hay kilómetros de cavernas hechas por la Rand Corporation, etcétera, en el centro de Australia, en un sitio que se llama Pine Gap, y ahí se hace de todo. Y ahí probabilísimamente también ahí es otra área 51 de las muchas que hay en el planeta. ¿Por qué digo yo esto? ¿Qué verdad es la que están detrás de todo esto? ¿Hasta qué punto las autoridades del mundo, que no son solo de una nación, están sabiendo primero lo que pasa y están de acuerdo con ellos y están en tratos con ellos? Eso, hay mucha gente que se pone nerviosa todavía al oírlo, pero eso es así. Yo hoy no tengo duda ninguna de eso, ninguna. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, ¿pero usted sabe si realmente ha habido estrellamientos? Me juego la vida ahora aquí mismo
a que ha habido no 1, ni 2, ni 3, ni 4. Y ahora cuando algunos por fin, después de 40 años, empiezan, caramba, Roswell. Señor, Roswell es uno de los primeros, pero después de Roswell los hay. De Roswell, por ejemplo, de los hombrecitos que cayeron, no queda nada porque se estrelló el aparato y se disolvió y además lo encontraron mucho más tarde. Pero de otros, como el de Spitsbergen, hoy tenemos lo que dijeron los doctores, te dicen la altura que tenían, cómo era la dentadura, etcétera, etcétera, totalmente diferentes a los de Roswell. Y de los de Aztec sabemos perfectamente cuántos eran 14 hombrecitos, cómo estaban tumbados, qué les hicieron, a dónde los llevaron, etc. Hay gente que todavía se pone nerviosa ante eso. Yo de eso ya no tengo duda ninguna, pero eso ya no me interesa, porque eso estoy convencido de eso, sino hasta qué punto las autoridades saben esto, hasta qué punto han hecho una especie de trato con ellos, hasta qué punto nos han traicionado. Este es el problema. Y a mí más que eso me interesa cómo yo voy a reaccionar ante esto y la humanidad cuando esto salga a flote. Lo que pasa es que hay gente que tardará años todavía en convencerse, en si lo echaron o no lo echaron. Yo pienso muchas cosas, pero no tengo prueba de nada. Pero eso sí, yo sé que hay ciertas gentes, cuando un pobre diablo dice cosas terribles, insulta al gobierno, no pasa nada. Pero cuando un Mario Conde, o cuando un señor Roldán o por ahí, amenazan con decir algo, tiembla todo el mundo, porque ya no es Pepe Rodríguez el que habla, no, es eso. Y cuando alguna persona que está colocada en alto a lo largo de los años, vamos viendo fulano cómo se murió, caramba, qué manera rara de morir, y fulano cómo se murió, qué manera rara de morirse, así salpicados, uno sospecha de que hay manos misteriosas, y hoy les advierto que hay unas maneras de matar sutilísimas. Hoy si te quieren matar, te mandan con un cáncer al colon, o con un, qué sé yo, con cualquier cosa, sobre todo con cánceres, en 6 meses te mandan a todo el mundo y te mueres de muerte natural, nada de natural. Te bombardearon desde el otro lado de la habitación, a lo mejor, ¿entiendes? En el hotel donde estás te ponen toda la noche una cosa y te mandan al otro mundo, etcétera, etcétera. Hoy es muy sofisticado la manera de actuar de estas gentes. ¿Qué le hicieron a Andrea? No tengo la menor idea. Nada más se me ocurre pensar que puede ser que haya habido algo de esto.